economista y recientemente fue papá, así que ante todo, bueno, bienvenido Rodrigo y felicitaciones. Gracias, Silvio. ¿Cómo estás? Un ¿Bien? orgullo y un placer muy grande. Sí, sí, sí. Por ¿Feliz? suerte, Chocho. Y Chocho. sí, me Feliz, imagino, feliz, me feliz. imagino. Sí, Nicolás sí, Naves te sí. saluda también, ¿eh? Rodrigo, ¿cómo estamos? Buenas tardes, ¿cómo ¿Qué tal, estás? Nicolás? Felicidades, ¿eh? Bienvenido al club de no dormir, Bien. dicen. Gracias. Sí, sí, de Exacto, dormir menos. Claro. Es así, es así, bueno, muy bien. es así. Rodrigo, obviamente el tema que hoy nos ocupa y no nos preocupa, sino que todo lo contrario, tiene que ver con el dato de inflación, o el índice de precios al consumidor, que arrojó el INDEC para el mes de mayo, que fue del 1.5%. Danos tu mirada al respecto y comentanos, por favor, según tu impresión, cuáles fueron las claves que explican este número. Mira, creo que en primera instancia el número sorprende gratamente. Pensemos que cuando el gobierno decidió abrir el cepo con un rango cambiario que iba hasta 1.400, muchos pensamos que iba a haber un salto inicial del tipo de cambio, una aceleración, y que iba a haber un fogonazo inflacionario. Lo cierto es que eso no pasó. Así que, digo, uno está en una dinámica de inflación en compresión, con más flexibilidad en la estructura económica, con más herramientas para el gobierno, con un acuerdo con el fondo ya cerrado, con un programa macroeconómico y financiero mucho más encuadrado y mucho más previsible. Así que yo te diría que esto es un gran éxito para el gobierno, ¿no? Pensar en registros en torno del 1% de inflación en este momento, la verdad que son impensados luego de todo lo que pasó. Y de hecho, comparto con vos algunas proyecciones. El consenso de economistas estaba proyectando incluso para fin de este año guarismos en niveles similares a estos, lo que muestra es un adelantamiento muy grande en la progresión macroeconómica. Claro, seguro, seguro. Recordemos, Rodrigo, vos lo vas a tener muy presente también, que el ministro de Economía y también el presidente Milei habían sostenido allá por el mes de febrero, si mal no recuerdo, febrero-marzo, que a mediados de año la inflación mensual iba a perforar el 2%, que íbamos a estar hablando de que la inflación iba a comenzar con 1, y se anticipó. Se anticipó porque tenemos en el mes de mayo un 1.5%, un interanual del 43.5%, es decir, mayo 2024 versus mayo 2025, y en los 5 primeros meses de este año un 13.5%. Sí, no, 13.3. 13.3 13. acumulado a mayo. Pero digo, no cambia la visión, ¿no? Creo que el gobierno está logrando esa estabilidad que se necesita. Digamos, uno tiene que ser consciente, digo, cuando se abstrae un poco de las cifras, que cualquier proceso de baja de la inflación es traumático. En la Argentina, además, había que lograr ordenar las cuentas públicas, había que sanear el Banco Central. Creo que obviamente ese desafío se está logrando, y ahora comienzan otros, ¿no? Deseables para la macro, que la economía, digamos, en la medida que se convaliden estos números de inflación hacia adelante, que la economía empiece a reaccionar, que empiece a crecer a un ritmo más sostenido y más homogéneo que en la actualidad. Ahora vemos que hay sectores que traccionan
mucho más que otros. Y nuevamente, y otro desafío que creo que no es urgente, pero sí es muy importante, que se logren recomponer las reservas y que el Banco Exactamente. Central pueda seguir acumulando dólares. Por supuesto. Bueno, esto acontece a través de un préstamo repo, ¿sí? Que se dio en el día de ayer. Por 2.000 millones de dólares, y la vuelta a los mercados fue muy celebrada por el Fondo Monetario Internacional, estas medidas del gobierno para sumar reservas precisamente. Sí, ahí lo que tenemos que entender es que, digamos, cuando hay superávit fiscal, el gobierno y financiero, el gobierno está cancelando vencimiento de deuda. En una economía que crece, no hay un crecimiento de la deuda en valores, digamos, nominales, y en paralelo el denominador, la economía tiende a ser más grande, con lo cual la capacidad de pagar mejora, ¿no? Ahora, lo que hay que pensar hacia adelante es, bueno, cómo los sectores productivos empiezan a, sobre todo la energía, entre otros, pero yo creo que el gran vector de crecimiento de las exportaciones que tenemos por delante es el sector energético, en particular vaca muerta. Bueno, eso es uno de los elementos que yo creo que va a permitir que se acumulen reservas más rápido, ¿no? Hoy estás utilizando herramientas más de tipo financieras porque estás Claro. priorizando la baja de la inflación. Cuando logres bajar la inflación, yo creo que va a haber otra flexibilidad también en el tipo de cambio, y creo que ahí van a entrar a pesar un poco más las exportaciones de vaca muerta y concretamente de Neuquén, para compensar la demanda de importaciones que hoy tiene la Argentina cuando crece, ¿no? Seguro. Bueno, y vos hablabas del sector energético precisamente, y hay un dato muy interesante, y tiene que ver con que el petróleo subió más del 4%, y esto obviamente es muy positivo para las llegadas de divisas a la Argentina. Mira, el Brent, sí, que es el barril con el cual nosotros medimos, sí, porque hay otro tipo de barril que en estos momentos, bueno, me vine a blanco y no recuerdo cuál es el El nombre. WTI. El WTI, ahí está, El perfecto. WTI. Ahí está, el WTI, exactamente. Bueno, el Brent se ubicó cerca de los $70, ¿sí? Sí. Recordás que estaba hacia la baja hace un tiempito atrás, y nos preocupaba a todos este tema. Lo cierto es que hoy se ubica en los $70. Exactamente. Yo creo que ahí tenemos un punto que genera una bocanada de oxígeno para Neuquén, para el sector petrolero y para la Argentina, ¿no? El petróleo en estos niveles suma más exportaciones, despeja alguna incertidumbre que había por parte de las operadoras de frenar, si frenar o no los niveles de producción. Hay que celebrar también el sector, que estaba muy confiado con que, cuando uno hablaba con las petroleras, con que el precio se iba a lograr sostener, así que digo, estos son todas buenas noticias. Rodrigo, ¿cómo están reaccionando diferentes sectores sociales? Digo, tanto jubilados, aquellos trabajadores informales, la clase media, ante este dato de desaceleración también. Mira, yo creo que este dato tranquiliza, y si vemos, buceamos dentro del dato, el elemento más fuerte es para los sectores de menores ingresos, que los bienes, es decir, los alimentos, básicamente subieron 0,9, incluso por debajo Del eh, 1.5. sí, exactamente. Entonces, esto es un dato muy positivo. Lógicamente, la situación de todos los sectores hoy no es homogénea. Los trabajadores asalariados formales, que
que representan alrededor entre un 25 y un 30% de la población, hoy ven recompuesto su poder adquisitivo, acceso al crédito, son los sectores que están traccionando la venta de autos, la venta de propiedades a través del crédito. El resto de los sectores, bueno, la clase alta siempre permanece más al margen. Ahí yo lo que veo es que hay una vocación por volver a invertir, por mirar proyectos en la Argentina. Digamos, antes había una vocación o un pánico, una vocación por salir. Yo creo que nuevamente Argentina está siendo foco de atención para los inversores o la gente que con más recursos que puede proyectarse nuevamente en la Argentina, y para los jubilados y los sectores, digamos, más informales, los profesionales independientes, yo diría más parecido a los trabajadores formales, y para los trabajadores informales, digo, ahí la bocanada de oxígeno no viene tanto por el salario, sino porque a pesar de que la situación es compleja y todavía el poder adquisitivo está por 10% por debajo de diciembre del 23, ahí la mejora viene por la estabilidad de los precios de los alimentos, por la mejora de la asistencia del AOH que viene haciendo el gobierno. Para los jubilados tal vez hay menos respuestas, pero bueno, es la asignación de prioridades que está haciendo el gobierno. Rodrigo, a modo consulta, ¿cuáles fueron las principales fuerzas detrás de la desaceleración del IPC en mayo también? Bueno, te decía que básicamente jugó a favor los precios estacionales, esos productos con alto componente, digamos, que tiene que ver con en algunos momentos con la vivienda, en otros momentos con la comida, o en otros momentos con la vestimenta, pero yo creo que el elemento central fue bienes, como decía antes, que tiene una ponderación muy significativa en el índice y creció 0,9, ¿no? Cuando uno mira la inflación núcleo, que es la que miramos los economistas para mirar como la tendencia subyacente de la inflación, está en torno de 2.2, que es un dato obviamente positivo, ¿no? En perspectiva con respecto al año pasado. Ya estar hablando de una inflación en torno del 2%, yo creo que es un logro. Bien. Sin dudas. Ahora también tenés el uso de la capacidad instalada de la industria, que se recuperó un 1.7% en el mes de abril, ¿no es cierto? Esto en comparación con igual mes del año pasado. Es un dato alentador. Más allá de que el índice se ubicó en un 58.3%, tenés todavía una capacidad instalada que resta en un 41.7%, ¿no es cierto?, para llegar al 100%, es decir, el 41.7% de capacidad ociosa en las fábricas argentinas. Pero no deja de ser un buen dato. Sí, no este último que te doy, sino la recuperación, ¿no es cierto?, de la capacidad instalada. No, acá lo que hay que pensar es más de tipo estructuralmente. La industria argentina, en términos generales, vino trabajando con un modelo, digamos, bastante represivo, que era la imposibilidad de importar y la única posibilidad que había de los consumidores argentinos, de las empresas y demás, era volcarse a la producción nacional y a las importaciones cuando había cupo, cuando había ganas, cuando algún funcionario aceptaba que se importe. Una lógica totalmente proteccionista y que ya no existe en retrógrada. Entonces, retrógrada, o sea, una locura lo que vivimos en Argentina, verdaderamente una locura lo que se naturalizó. En ese marco hubieron empresarios que
aprovecharon la situación para invertir, capitalizar la empresa, tratar de volverse ineficientes eficientes y compensar las dificultades que tiene la Argentina, que son muchas, y sabemos que la Argentina es bastante ineficiente y genera muchos desafíos para los empresarios, y hay otros que aprovecharon la bonanza para utilizar la plata y digamos, ni siquiera invertir en esos sectores. Se me viene a la cabeza Tierra del Fuego, que hoy son empresarios que invierten en otros sectores con ventajas competitivas, pero digamos, subsidiamos una industria que en el momento que se termine el subsidio desaparece, ¿no? Entonces, ensamblar no es producir. Claro. No, todos sabemos que es imposible competir con China en ese capítulo. Era una locura, digamos, un nivel de intereses creados y un nivel de derroche de la plata del contribuyente y de la plata y los recursos de los argentinos en favor de unos pocos, ¿no? Claro, entonces, digo, como te decía, hay industrias que pueden ser competitivas, donde los empresarios hicieron las cosas, y la verdad que me saco el sombrero por esos empresarios, y hay otros empresarios que fueron totalmente oportunistas, y hay que ver cómo se reconvierte la industria nacional, ¿no? A estos nuevos tiempos de libertad, ¿no? Y con los precios a la baja, Rodrigo. Vos fíjate lo que está aconteciendo con la industria textil, por ejemplo, o el calzado. O la industria textil, calzado, construcción. Las mismas empresas que tienen negocios aquí en Europa le exigen a un negocio en Argentina un nivel de rentabilidad que multiplica muchas veces lo de otros países, aún corrigiendo por riesgo país, aún corrigiendo por riesgo argentino. Entonces, digo, me parece que hay todo un proceso de depuración. Entonces, cuando hablas de la capacidad instalada, en realidad estás mezclando una economía con otra economía totalmente distinta. Lógicamente, me encantaría que la industria esté, digamos, al 100% de capacidad instalada, pero eso es una ficción. Digo, ese mundo, ahora hay que preguntarle a un repartidor de Uber o a un adolescente si no está más contento pudiéndose comprar un celular de una tecnología muy buena a un quinto de los precios que compraba antes. Digo, era una locura tener sometida a toda la población, lo mismo con las computadoras, con los bienes de capital. Entonces, Argentina tiene capacidad para desarrollar muchos sectores, necesita la tecnología, digamos, el talento argentino es increíble, se puede exportar, entonces también tenemos que empezar a creer un poco más en nuestras capacidades y desarrollarlas. No, seguro, y también tenés un régimen de incentivos a las grandes inversiones, mayor estabilidad, mayor seguridad jurídica, lo cual obviamente va a atraer a los inversores, no solamente internacionales, sino también, hablemos de los inversores nacionales, ¿no es cierto? Van a llevarlos a invertir aquí en la Argentina. Es que el régimen RIGI, o el régimen para grandes inversiones, lo que busca es hacer el terreno, no es darle un beneficio excepcional a una gran inversión en la Argentina. Es poner a la Argentina en igualdad de condiciones, o más cerca de la igualdad de condiciones, para el resto del mundo para poder captar un capital. Sencillamente eso. Que un capital que invierte tenga posibilidad en la Argentina de manejar o de tener libertad sobre el fruto de sus inversiones. Pensemos que venimos de un régimen donde una empresa que invirtió, hundió capital, contrató gente, pagó impuestos a la ganancia, hizo todo el proceso pagando 35% de impuestos a la ganancia, ingresos brutos, IVA, tasas. Después
no podía llevarse la plata porque algún funcionario decía que las empresas tenían que quedarse con la plata en Argentina. Entonces, Claro, digamos, volvimos, claro. pero convivimos con el cepo décadas o tuvimos, entonces, es como que hay veces perdemos de dónde venimos. Y cuando se plantean los regímenes de incentivos, pensemos que una empresa invierte para recuperar su capital en 10 años. Claro. ¿Qué pasa lógico. si cambia el gobierno? La primera pregunta es, bueno, ¿qué pasa si cambia el gobierno? Yo necesito un régimen de incentivo que me permita mantener la estabilidad con la que yo pensé mi proyecto de inversión y no que me cambie la regla de juego en los 2 años después que hundí todo mi capital. Claro, ¿no? por supuesto. Entonces, sencillamente, digo, lo que pasa que muchas veces la dirigencia política no entiende lo que es invertir, no entiende lo que es agregar el capital, no entiende lo que es un juicio laboral, no entiende lo que es tener que convivir con un funcionario que te dice no puedes importar porque se me antoja, digo, o para exportar. Entonces, digo, eso pasó en la Argentina no hace un siglo, hace 4 o 5 años. Nada, claro, por supuesto. Por supuesto. Menos, 3 años. Menos, sí, hasta el 2023 inclusive. Claro. Claro, por supuesto. Rodrigo, te agradecemos infinitamente este contacto. ¿Cómo se llama tu hijito o hijita? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Sofía se llama. Sofía. Qué lindo. Mandale un beso enorme, un abrazo muy grande para vos, para la mamá, un beso también, y te felicitamos nuevamente y te agradecemos muchísimo que te hayas hecho este tiempo para dialogar con nosotros. Perdón. Es muy valioso, ¿no? Bueno, gracias. Un abrazo enorme. Hasta luego, adiós. Lo escuchabas al gran Rodrigo Álvarez, economista, pasar por la cocina de las noticias.